Arrancamos un nuevo episodio de la fase 14 de Runner. Bienvenido, amigas, amigos, a este nuevo contrato que vamos a realizar el día de hoy, que es secuela del video anterior, donde estuvimos entregando unas cabañas, un remolque por ahí, un vehículo, en el mapa Ladera. En este momento me encuentro en el mapa Unterfield porque, como les comenté en ese video, se nos desbloqueó este contrato que se llama Ceniza a la ceniza, agua a la tierra. Y como era de esperarse, es porque debemos entregar unos cuantos litros de agua en ese pequeño bosque quemado que hay en el mapa Ladera. Y el agua la podemos conseguir solamente desde el mapa Unterfield. Ya saben que hace un par de episodios activamos lo que es la estación de bombeo aquí, que es importante. ¿Ven? En algún momento la íbamos a requerir y vaya que es importante porque es la única que hay en los dos mapas, entonces hay que activarla. El día de hoy vamos a transportar esta agua con el International Pacer 5070. Más que nada lo voy a utilizar porque bueno, es un camión bueno, pero a mí no me gusta mucho porque es un poco inestable y el tanque de combustible que tiene es bastante pequeño, entonces el camión igual consume su resto con la tracción total activada y eso hace que el combustible dure poco. Entonces por eso no lo utilizo mucho yo, pero ahí estuve viendo unos videos de mi amigo Efren y varios le comentaban, le pedían que utilizara este camión, así que yo también me quise sumar y lo voy a utilizar para ver por qué lo piden tanto. La verdad es que me imagino por qué. Y es porque este camión, cuando llegó el año 4, ¿cierto? Siempre sale un pack de skin de, eh, de que lo que va a hacer más o menos cada fase. Y justamente la skin que salió es para este International Pacer y era de esta fase, de la 14. Ahí está el leñador, ¿cierto? Con la bandera austríaca, la madera, que claro, es algo bien principal en este mapa, o sea, en esta región por lo menos. En el mapa ladera es bien predominante el tema de la madera. Así que bueno, le quise poner la skin también, que es de esta fase, así que me imagino yo que es por eso que tanto piden que uno utilice este camión. Además en el otro mapa igual hay uno de estos que es parte de un encargo, pero no se consigue, sino que solamente entregarlo en un sector maderero para más coincidencia. Así que vamos a ver qué tal nos va con este camión. Por lo menos lo que lo venía utilizando va bastante bien. Y vamos a transfundir el agua a la cisterna. Tenemos que llevar en total 1500 litros de agua. Y esta cisterna hace 1800. Igual la vamos a llevar completa. Y nos vamos. Vamos a irnos por... A ver. La idea es salir más o menos central. Así que me gustaría irme por el puerto. Entonces nos vamos a ir por este camino. Aquí, por acá. Y salimos aquí. Aprovechamos de repostar en la gasolinera. Y luego nos vamos al puerto. Y para variar, todavía no saco el camión de ahí. Así que ya no les digo más que el siguiente episodio es de eso, porque al final no lo hago. Me pongo a hacer otras cosas. Pero bueno, la prioridad de estos primeros episodios de la fase 14 era, como les comenté, desbloquear los caminos, activar los almacenes, que quiero tener en realidad casi la mayoría de la carga disponible para después hacer todo tranquilo. Y resulta ser que este es uno de los últimos ya, por lo menos visible al momento, contrato que va a activar almacenes. Vamos a ver cómo nos va con el Paystar. Este es un buen camión, sé que yo lo reconozco, pero no lo utilizo muy seguido por lo que les comentaba. Recuerdo yo que en la fase
fase 8 y la fase 10 creo. Este camión iba pero de maravilla. Y como no recordarlo también, si es un camión de los más antiguos, es del juego base. Se utilizó, yo por lo menos lo utilicé harto en la fase, bueno, no en la fase, sino que en la región de Michigan. Recuerden ustedes que la primera fase de este juego es la península de Kola. El mapa Michigan, Alaska y Taimir son parte del juego base. Entonces podríamos considerar a los tres mapas como la fase cero, si le quisiésemos dar un número. Ahora, los neumáticos que llevo son neumáticos todoterreno, no son para barro. Este camión igual tiene neumáticos para barro, pero lamentablemente son todos en la parte trasera neumáticos simples, no dobles como lo llevo ahora aquí, que son de neumáticos de todoterreno. Y no me gusta utilizar los neumáticos simples atrás en este camión, porque si ya originalmente es un camión inestable, imagínense con ruedas simples atrás. Se reduce harto lo que es la anchura en la parte trasera y eso hace que sea más inestable todavía. Así que por eso yo prefiero utilizar los neumáticos todoterreno en vez de los de barro. Y lo otro también es que con la suspensión elevada este camión se eleva mucho. Aquí en este caso lo tiene instalada, pero fíjense que es muy alto. Bueno, en ciertas circunstancias es bueno que sea así, pero no sé, debería ir, por lo menos haberla dejado ahora con la suspensión estándar, que es un poquito más bajo, que también el ser muy alto y tan poco ancho lo hace más susceptible a que sea tan inestable. Aquí no requerimos andar con la tracción, así que todo eso de ahorro de combustible, tenganlo presente siempre. Como lo que más hay, por lo menos aquí en el mapa Unterfeld, es harta carretera, entonces no es necesario utilizar la tracción total. Vamos a repostar de pasada y continuamos. Y aquí llegamos al puerto y nos vamos a Ladera. Entré por el lado que no había que entrar, pero bueno, cruzamos y vamos a aparecer en el puerto, que es el umbral central de las dos mapas. Ahí estamos, ¿ven? Ahí está nuestro Vector. Y obviamente nos vamos a ir por la carretera aquí, vamos a pasar por la glorieta y después vamos a llegar aquí y vamos a cruzar igual que cuando lo hicimos con el Mac Defense. Vamos a ir por aquí arriba, aquí y llegamos al punto de entrega. Esa va a ser la ruta. Así que vámonos. Vamos a utilizar harto la cama interior con este camión porque me gusta. Creo que es una de las pocas camas interiores que se ve tan bien. Tiene una buena
buenos puntos de vista este camión desde el interior. Bastante amplio el tema del parabrisas y todo eso. Entonces se hace agradable manejarlo desde el interior. Aparte que el tablero es bien simple. Vamos por aquí. Uy, tremenda roca. Ahora una foto aquí. Va a quedar espectacular. Aquí recuerden que tenemos subida por harto rato, así que vamos a ver cómo va el pacer aquí. Bueno, qué decir, al momento va bastante bien el pacer. Por algo lo habrán elegido para ser el portador de la skin de esta fase.
ya estamos casi llegando, sí. Ah, que sí, va bien el camión, así que entiendo por qué tanto lo pedían. Bueno, aquí le dimos la oportunidad también en CB88 Games. Aquí hay que entregar el agua en 2 puntos, que son las dos nuevas estaciones de obtención de troncos quemados. Bueno, ahí están los 2 puntos. Es una zona súper pequeña que se quema aquí, pero es importante porque de aquí vamos a poder sacar los troncos quemados que nos van a pedir después, más adelante. Así que entregamos el agua aquí son 700 litros, y en el otro lado son 800. Ahí estamos, entregamos y estamos listos. Y lamentablemente cerré, para variar, cerré lo que nos dice ahí la gente cuando terminamos el encargo. Así que, bueno, nada que hacer. Ya tenemos disponible entonces ahora eh, lo que es los troncos quemados. Me quedo pegado ahí en la cosa del cisterna de fuego, mira. Quedo pegado. Y aquí tenemos troncos quemados, ¿ves? Ilimitado ahí. Y en el otro lado vamos a ver. Ilimitados también. Bueno, aquí hubiese bastado con una estación, no sé para qué hay dos, pero bueno. Si hubiesen sido limitados los troncos ya entendería que hubiesen dos, pero creo que, bueno, así lo hicieron. Tal vez esta está más fácil entrar, la otra tiene harta agua, no sé, algo tiene que haber aquí. Así que eso, amigos, espero les haya gustado el episodio y nos estaremos viendo en otro, en unos días o mañana. Ahí voy a ver cómo nos va. Y ven ahí que ha pegado el tema de la cisterna de fuego. Ya le boté el agua y aún dice que tiene. Así que eso, amigos, me despido, un gran abrazo y nos vemos la próxima. Chau, chau.